La victoria del Señor es nuestra victoria. Ahora, si Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué a veces perdemos las batallas? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? Si ya nací de nuevo, ¿por qué no soy inmune al pecado? O sea, es decir, si tú ya naciste de nuevo, muchas veces se puede pensar o se llega a pensar de que ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener luchas espirituales porque ya nacimos de nuevo, porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si Jesús venció a Satanás en la cruz, ¿por qué aún sigue teniendo poder? Son preguntas que muchas veces llegamos a hacernos, sobre todo cuando sentimos que el pecado nos está venciendo. Y lo que tenemos que saber es que aún está dentro de nosotros precisamente lo que les comentaba ahorita al inicio, la naturaleza carnal. Aún está dentro de nosotros la naturaleza carnal, y en este tiempo en el cual estamos en esta tierra, estamos en un proceso que se conoce como santificación. Es el proceso en el cual nos vamos apartando cada vez más de todo lo malo y nos vamos consagrando cada vez más al Señor. Y la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva será quitada de nosotros cuando se lleve a cabo lo que se conoce como glorificación. Cuando seamos glorificados, vamos a dejar de tener todo tipo de problemas. Si alguno está enfermo, pues todo eso va a desaparecer. Vamos a ser transformados completamente. Y miren, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. ¿Sí recuerdan este episodio cuando el Señor abre el Mar Rojo? Y es algo simbólico, es algo semejante a cuando un cristiano nace de nuevo. Es libertado del poder de Egipto, del poder de este mundo, del poder del pecado, pero después el pueblo de Israel necesitaba cruzar el río Jordán. Necesitaba cruzar el desierto, pasar el río Jordán y después tomar la tierra prometida. Y es un proceso en el cual nosotros tenemos que estar conscientes que así como el pueblo de Israel tuvo muchas luchas, tuvo muchas adversidades, muchos enemigos, también se levantan enemigos en contra nuestra, también tenemos luchas. ¿O cuántos de aquí no tienen luchas? ¿Sí? ¿Sí tienen luchas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Están dormidos o qué pasó? ¿No? ¿Están despiertos? A ver otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí tienen luchas? Ok, los que vienen ¿de dónde? ¿De Chiapas? ¿Tienen luchas? No, ya están glorificados. No, todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Entonces, tenemos enemigos en común, Satanás, nuestro adversario, el sistema de este mundo, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros son enemigos, pero también la Biblia nos dice que todos estos enemigos pueden ser vencidos por medio de la obra de Jesús en la cruz. Su victoria, mi victoria. Jesús venció, nosotros podemos vencer. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 13. La Biblia es clara que tendremos luchas, es clara que vamos a pasar por situaciones difíciles, adversidades, pero también es clara que en cada una de esas luchas nosotros podemos vencer. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan, como ya se ha
dicho anteriormente, da a los cristianos como vencedores. Pero aquí vamos a ver varias cosas importantes, porque su victoria es mi victoria, pero nosotros tenemos que esforzarnos, trabajar en ese proceso de santificación, buscar estar cada vez más fuertes en el Señor. Y esta palabra que viene aquí en el versículo 13 y 14, cuando habla acerca de los padres y de los jóvenes, se refiere a los jóvenes espiritualmente, y a los padres se refiere a las personas maduras espiritualmente. Entonces Juan está diciendo que tanto personas que empiezan en el Evangelio como personas que ya han caminado con el Señor pueden vencer al maligno. La victoria es tanto para los que empiezan como para aquellos que ya tienen años en el Evangelio. Sin embargo, es muy importante que cada uno de nosotros aprenda a pelear la buena batalla. Nosotros tenemos que ser expertos en pelear las batallas del Señor. Necesitamos ser expertos, necesitamos conocer cuáles son nuestras herramientas de guerra, conocer con lo que nos vamos a enfrentar, y muchas veces anticiparnos a las peleas, a las batallas. Necesitamos ser buenos soldados de Cristo. Necesitamos entonces aprender a pelear la buena batalla. A veces me ha tocado platicar con algún joven, alguna señorita, y una de las preguntas que se hace o que les he hecho cuando vienen y me dicen que están batallando con algún pecado, lo que les pregunto es: ¿quieres dejar ese pecado? O sea, todos tenemos luchas contra lo malo, contra la maldad de este mundo, pero la pregunta es si quieres dejar de pecar o no quieres. Porque miren, en Dios se puede vencer el pecado. Es decir, el problema cuando nosotros tenemos una lucha espiritual con algún pecado, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque Dios ya venció en la cruz. Dios ya nos ha dado la victoria. Y miren, los soldados en la antigüedad eran personas preparadas para enfrentar a los enemigos. Los soldados, hablando en lo natural, en el presente, pues también son personas que deben de ser capacitadas, son personas que se capacitan, que entrenan, que son equipados para vencer, para poder obtener la victoria. De igual manera que un soldado en lo natural, cada joven, cada adolescente debe de estar bien preparado para poder vencer al maligno, para poder vencer a la naturaleza pecaminosa, para poder vencer el sistema de este mundo. Debemos de estar preparados. Vamos ahora a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, jóvenes míos, bueno, del Señor, adolescentes del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La victoria está garantizada cuando aprendes a fortalecerte en el Señor. La victoria no solamente es para unos cuantos cristianos, no solamente es para el líder de jóvenes, el líder de adolescentes, el pastor de la iglesia, los pastores de la iglesia. La victoria es para todos. Dile al que está a tu lado: la victoria es para ti también. Es para ti también, para todos, porque a veces dicen: pues es que yo no soy el pastor, por eso el pecado pues me vence. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos estar fortalecidos, necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo estaba consciente de esa lucha espiritual que pasamos todos los cristianos. Lo pasaron los primeros cristianos, lo pasamos nosotros y los pasarán sus hijos cuando el Señor les dé hijos, y todos tenemos luchas, pero todos Dios nos muestra la forma de poder vencer. Dice:
Fortaleceos en el Señor. Esta palabra fortaleceo significa volverse capaz. Significa hacerte fuerte. Quizás has venido débil en estos días y este desafío ha servido para que tú te hagas fuerte en el Señor, porque es un tiempo que has dedicado para Dios. Es un tiempo que has dedicado para el Señor y estás recibiendo la palabra y el Espíritu Santo te está ministrando y te estás haciendo fuerte. Biblia Lenguaje Sencillo dice: finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Fortaleceos en el Señor es algo importante que todos tenemos que hacer, porque en nadie más te puedes fortalecer. No te puedes fortalecer tú mismo. O no te puedes fortalecer, o sea, no hay una bebida que te fortalezca espiritualmente. No hay un alimento que te fortalezca espiritualmente. Seguro que si hubiera algún alimento, todos diríamos, no, pues, véndanmelo. Pero es más fácil que conseguir estas cosas. Si dijéramos, para que tú venzas al pecado, te tienes que ir de rodillas de este lugar a aquel lugar. Yo creo que muchos dirían, no me importa, yo me voy de rodillas. Es más, para que tú venzas el pecado, tráeme 100,000 pesos. Y tú dices, pues no sé cómo lo voy a hacer, consigo los 100,000, no sé si me lleve años o días, pero aquí están mis 100,000 pesos, pastor. Sin embargo, es algo que está al alcance de todos. Está al alcance de todos el ser más que vencedor, porque es una obra que Jesús ya lo hizo en la cruz y que nosotros necesitamos apropiarnos. No te vas a fortalecer a través de las filosofías, no te vas a fortalecer a través de la psicología, no te vas a fortalecer haciendo yoga o yéndote de vacaciones, aunque ya nos hacen falta vacaciones, ¿verdad? Vamos de vacaciones y pues sí, el cuerpo se relaja, unos camarones, la playa, etcétera, ¿no? Pero espiritualmente no, espiritualmente solamente es en el poder del Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza, porque Dios es el Todopoderoso. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer en ti. Pero tú tienes que fortalecerte en el Señor. Así que cuando tengas alguna aflicción, alguna lucha, te sientes tentado, te sientes que te está arrastrando la maldad de este mundo, tu naturaleza carnal, ve y fortalécete en el Señor. Ve y acércate al Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, aquí en este pasaje nos narra la historia de cuando son llevados cautivas mujeres y los niños en el pueblo de Israel, y dice el versículo 6, y David se angustió mucho. Miren, tenemos luchas, tenemos angustias, tenemos momentos difíciles, pero necesitamos saber cómo solucionar estos problemas. Miren, cuando no éramos cristianos, teníamos momentos difíciles y nos íbamos a tomar. Bueno, yo hacía eso. Recuerdo que estaba en la prepa y me fui a estudiar a otra ciudad, lejos de mi familia, y yo soy muy cercano a toda mi familia. Casi diario le hablo a mi familia, a mis papás. Entonces estaba sufriendo mucho. Y pues lo primero es una cerveza, tequila, pero pues tomaba y me sentía peor. Entonces mi mamá me dijo, hijo, pues hazte una novia. Y le dije, gracias por tu recomendación, mamá. Me hice una novia, me hice otra, tenía otra, y nada sació mi corazón, porque solamente Cristo, cuando Él vino a mi vida, pues fue mi victoria. Su victoria es mi victoria. Y fíjense, David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
A ti te dicen, vas a reprobar en la escuela, te van a correr del trabajo, tus papás no te van a heredar. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Un montón de cosas. Dice el versículo 6, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Todo el pueblo de Israel estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero vean lo que dice aquí. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, porque David había aprendido a pelear las batallas del Señor. David era un guerrero. Era una persona que sabía fortalecerse en Dios. Sabía que no dependía de él, de sus fuerzas, de sus capacidades. Sabía que solamente en Dios podía estar fortalecido, podía estar alegre, podía tener paz. David pudo haber reaccionado mal, como a veces reaccionamos nosotros ante las situaciones difíciles. Cuando nosotros aprendemos a pelear las batallas del Señor, sin lugar a dudas, en alguna ocasión vamos a perder. Pero necesitamos irnos fortaleciendo. El diablo, el mundo, nuestra naturaleza carnal no es más fuerte que Dios. Dios es todopoderoso. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Qué importante es que en los momentos difíciles tú vayas con Dios. En los momentos en el que estás por ser derrotado, vayas con el Señor. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos. Miren, si el Señor le decía no los sigas, David no iba a hacer algo que fuera en contra de la voluntad de Dios. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. En los momentos difíciles, en los momentos de luchas espirituales, es cuando necesitamos estar más cerca de nuestro Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David buscó la dirección de Dios. ¿Tú qué haces cuando tienes situaciones difíciles? Bueno, si no sabías qué hacer previo a este desafío, ahora puedes llevarte una herramienta muy importante a casa. Algo que tú y yo necesitamos hacer es ir con Dios, es consultar a Dios, es buscar a Dios, es recibir la palabra de Dios específica para ese momento. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Los de allá atrás lo van a hacer? Bueno, fíjense, Josué, el conquistador, tenía asegurada la victoria en Dios, pero él necesitaba ser guiado por la palabra de Dios, por su palabra. Ahora, yo estoy seguro que Dios ha obrado ya en nuestras vidas en este desafío, pero al regresar a casa, al estar en nuestra rutina día a día, necesitas llevarte principios que te ayuden a ser un vencedor en el día a día. El próximo año, en nuestro siguiente desafío, cuando vengas de nuevo, necesitamos verte más robusto espiritualmente. También yo, todos los que estamos aquí, todos los organizadores, todos los servidores, los que están en cocina, que no se ven, pero ahí están, los que están allá con los niños, todos también esperamos estar espiritualmente más fuertes. Necesitamos crecer. El Señor le dijo a Josué en Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para fortalecernos en el Señor? Alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. No debemos de ser una generación ignorante de la palabra. Fíjense cómo es que el Señor no le pide a Josué: para que tú venzas tienes que tener las mejores espadas. Para que tú venzas necesitas tener las mejores armas, los mejores arcos, las mejores flechas, los mejores escudos. Necesitas tener el mejor armamento. No. Para que tú venzas necesitas estar en la palabra de Dios día tras día. La encomienda de Dios sobre Josué es que no se aparte de la palabra. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de aquí ya han leído una vez toda la Biblia? A ver, bien poquitos. Entonces, el próximo año, ¿qué? ¿Ya van a haber leído una o dos veces la Biblia? Miren, hay jóvenes que no son vencedores, hay adolescentes que no son vencedores por la pereza espiritual. La pereza los mata. La pereza es algo que hizo que David, aquel guerrero, aquel matagigantes, hizo que David fuera vencido por el pecado de adulterio. Jóvenes, si ustedes no son muchachos de la palabra de Dios, no esperen ser guerreros fuertes. No hay forma. Porque esto no, o sea, nosotros podemos ahorita orar, y de hecho estamos orando. Todos aquí los que estamos ministrando oramos por los jóvenes y todo. Pero fortalécete. Y el fortalecerse es algo personal. Tú tienes que fortalecerte. David tuvo que fortalecerse en Dios. No se va a fortalecer alguien por ti. Yo no voy a vencer tus batallas. No voy a vencer tus luchas. Tú las tienes que vencer. Pero te tienes que fortalecer. Tienes que estar dispuesto a obedecer la palabra. Pero ¿cómo la vas a obedecer si no la lees? Si no la estudias, si no profundizas. Les hice una pregunta: ¿cuántos han leído la Biblia una vez? Bueno, pero ¿cuántos lo han estudiado? Porque una cosa es leer, y puedes leerla, la Biblia la puedes leer rápido, pero estudiarla, escudriñarla. Los vencedores jóvenes son aquellos que se preparan en la palabra de Dios. Una persona que está fuerte en la palabra de Dios no es una persona que sea vencida fácilmente. Y no es algo mágico, es algo que tú tienes que hacer y tienes que esforzarte. Porque, a ver, ¿quién va a leer la Biblia por ti? Pues nadie. O sea, si tú no la lees, yo no la puedo leer por ti. Yo puedo leerla para mí. Al menos que ya estés grande, ancianito, ya no puedas ver, no puedas leer, y le digas a tu nieto o a tu hijo: oye, hijo, ¿lees la Biblia por mí? Pues así sí, pero somos jóvenes. Bueno, ustedes más que yo, pero todavía. Fíjense, en una ocasión me habló un joven y me dijo que no podía dormir. Oye, es que a veces son las 3 de la mañana y no puedo dormir. Entonces le dije: seguramente te levantas a las 12 del día, ¿verdad? No podía dormir, y él pensaba que estaba atormentado, hasta pensaba que estaba endemoniado. Pero este joven estaba viviendo desordenadamente. No era una persona que estaba viviendo bien. Claro, hay casos que pueden ser por causa de alguna enfermedad el que alguien no pueda dormir. Son casos particulares. Pero la pereza, el ser alguien flojo, alguien ocioso, alguien, no sé si se conozca esta palabra, alguien haragán, hace que pierda las batallas del Señor. La pereza es algo que contribuye a que tú seas derrotado. Dios no nos creó para que seamos inservibles.
Dile al que está a tu lado, tú sirves para algo. Si te dijeron que no servías para nada, no es cierto, sí. Sí sirves para algo. Sí. Necesitas meterte en la palabra de Dios y obedecerla. Si la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma, pues hay que ser bíblicos, ¿no? Chicos, jóvenes, necesitamos aplicarnos a la palabra de Dios. Tienes que ser un joven activo, un joven trabajador, un joven que se esfuerza en las cosas naturales, pero sobre todo se esfuerza en las cosas espirituales. No hay victoria si tú no te fortaleces en Dios. Si tus papás, porque también a veces los papás tenemos culpa, si tus papás te dicen, mijo, no trabajes, mira, yo te mantengo, yo te sostengo, aquí, en este nicho, ¿verdad? Aquí, en tu cuarto con el Xbox, no salgas porque te vas a perder. Ya no ocupamos ir afuera de casa para que el mundo nos absorba. Ya lo tenemos en el internet, ya lo tenemos en los juegos, ya lo tenemos en todo, ahí está. Pero tú necesitas ser alguien activo. Fíjense, cuando mi esposa y yo éramos amigos, pasé una situación muy difícil económicamente y no tenía trabajo. Pasaron meses sin que yo trabajara y ella me dijo, yo te mantengo, no te preocupes. Dije, amén. Así me dijo, si no tienes que comer, yo te mantengo. Dije, gloria a Dios. Y sí, jóvenes, de verdad, no me faltó de comer, porque ella me daba de comer cuando no tenía. Pero una vez llegó ahí y me dijo, oye, no tienes trabajo, pero no limpias tu casa. No tienes trabajo, pero no lavas el baño. Le digo, si no tienes trabajo, pero mínimo sé una persona que tenga su casa al 100, porque ¿qué otra cosa haces? Pues sí, buscas clientes y todo eso, pero pues si nadie viene y te compra, pues tú tienes que hacer lo mínimo, lo básico. Y tenía razón, ¿sí o no tenía razón? Oye, viviendo solo, sin trabajo y la casa toda mal, pues no, o sea, ¿a qué voy con esto, jóvenes? Son muchas cosas las que tenemos que considerar en nuestra vida espiritual. Necesitamos ser jóvenes de la palabra de Dios, jóvenes bíblicos, que seamos irreprensibles, que tu papá no te tenga que andar corrigiendo porque estás actuando mal. Ya tú eres un joven consciente, ya no eres un niño, eres un adolescente, eres un joven que piensa, que conoce, que sabe, que escucha la palabra de Dios y que tienes que actuar bajo la conciencia de la palabra de Dios. Y una de las cosas que tú tienes que saber que Satanás usa para destruirte es la ociosidad. Es la ociosidad. Dile al que está a tu lado, es la ociosidad. No sé, hay cosas prácticas. Hay cosas prácticas como el que tú trabajes, el que tú seas un buen estudiante y el que tú seas un chico de la palabra de Dios. Un joven que esté metido en la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente en cuidar de hacer todo lo que la palabra de Dios te ordena. La vida de un guerrero debe de ser ordenada y disciplinada. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Dice en otra versión, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. En mi casa tengo dos hermanos que fueron militares y tienen una vida muy estricta, muy rigurosa. Tenían, eso fue cuando eran jóvenes, ya ahorita tienen otros trabajos.
Pero un militar no puede salirse de su puesto, de la actividad en la que están, a la hora que quiere, ¿verdad que no? No. Los militares son personas ordenadas. Y esto es algo importante. Si el apóstol Pablo se lo dijo a su discípulo Timoteo, también es una palabra para nosotros. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es importante que mantengamos el enfoque en Dios para poder vencer. Generalmente cuando alguien es vencido es porque es un chico desenfocado de Dios. Hay algo allí. Oye, me está venciendo los pecados sexuales, me está venciendo la avaricia, me está venciendo la codicia. Algo desordenado hay en tu vida. Algo dejaste de hacer. Te soltaste de Dios, te soltaste de su palabra. Le sigue diciendo el Señor a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos la parte final, que nuestros caminos sean prosperados y que todo nos salga bien. ¿Cuántos quieren eso? Otra vez, ¿cuántos quieren eso? Bueno, si no quieres eso, pues entonces tendríamos que empezar por querer eso, ¿no? Pero fíjense, las batallas espirituales se ganan siempre de la mano de la palabra de Dios. Siempre. ¿Recuerdan ustedes la lucha espiritual que el Señor Jesús afrontó contra el diablo? El Señor Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y eso es lo que nosotros necesitamos decir también. Muchas derrotas van de la mano de la ignorancia en la palabra de Dios. Muchas derrotas van de la mano de la ignorancia. Vamos a buscar Oseas 4:6, por favor. Se los leo en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es clara la palabra, ¿verdad? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron la ley de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Qué importante es la palabra de Dios para que tú puedas tener victoria, para que tú puedas estar fuerte, fortalecido en el Señor. Cuando David enfrentó a Goliat, Goliat quiso amedrentarlo con palabras, pero David era un muchacho de la palabra de Dios. Era un chavo conforme al corazón de Dios. Y empezó el gigante a amedrentarlo y él le contestó. Miren, no tenemos que dejarnos. Hay que contestar sabiamente. Hay que presentar defensa de la fe con mansedumbre. No vamos a ser chavos altaneros. No vamos a ser muchachos arrogantes, con mansedumbre, pero firmes, fuertes. ¿Cómo vas a defender tu fe si no estudias la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que abundar en tu vida. Miren, hay gente que dice, es que yo no me puedo memorizar los versículos, pero bien que te memorizas las películas. A ver, ¿sí o no? Bien que te memorizas los juegos, bien que te memorizas las cosas que te interesan. No es de capacidad, porque la capacidad la tenemos, salvo alguien que tenga un IQ muy bajo, que puede ser. Sí puede ser, o sea, pero en su mayoría no es porque no se pueda,
No están aquí las mamás, pero pues las mamás se aprenden las novelas. Pues tú te aprendes las series, no te hagas. Porque tienes tu atención enfocada totalmente a eso. Yo lo he experimentado porque esto que les digo también es para mí. Yo he dicho, bueno, yo no soy un chavo bueno, no chavo, pues yo no soy un joven, muchacho, superdotado en cuanto a inteligencia. Pero luego analizo y si veo un partido de fútbol, me acuerdo cuál fue el pase y cómo lo metió. Entonces, ¿por qué no acordarnos de la palabra de Dios? Porque no le damos la importancia que ésta debe de tener en nuestras vidas. La palabra de Dios es el alimento espiritual con el cual debes nutrirte para estar fuerte. Una persona que se alimenta en lo físico, en lo natural bien, se ve, está fuerte. Una persona que no se alimenta bien no es una persona fuerte. No puede danzar como David, ¿verdad? Y oye, tienes 20 años, no inventes. Pues sí, pero pues las papas, los refrescos, la comida chatarra, espiritualmente es lo mismo. Necesitas, miren, acá en la iglesia tenemos instituto bíblico. Algunas iglesias que están aquí tienen instituto bíblico. A mí me da tanto gusto cuando veo que los chavos se meten al instituto bíblico. Esos chavos quizás al inicio estén siendo vencidos, pero se van fortaleciendo. Y al rato no solamente no son vencidos, están ayudando a otros a vencer. No solamente no son vencidos, están ganando almas para Cristo. Pero luego, oigan, chavos, a ganar almas para Cristo, pero ni la Biblia te sabes. Oigan, ¿no tiene un tríptico por allí, una guía para evangelizar? ¿Por qué somos derrotados? Porque no nos fortalecemos en Dios. Regresemos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de toda la armadura de Dios. Dios te ve como un soldado, pero Dios quiere que tú tengas la armadura bien puesta. ¿Cuántos quieren vencer? ¿Cuántos quieren vencer? Tengo que hablar acá más. ¿Cuántos quieren vencer? Bueno, gritando no, es estudiando la Biblia. A lo mejor alguien aquí no gritó, pero es bien estudiante de la Biblia. Es un muchacho, una chica que sabe, que conoce, que no se deja engañar por Satanás. Vístete de toda la armadura de Dios, de todos los principios bíblicos para vencer. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo le escribió a los corintios y les dijo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes qué hacen los guerreros? Estudian a sus adversarios. O los que juegan algún deporte, por ejemplo el fútbol. Digo Biblia y no gritan, y digo fútbol y sí gritan. ¿Qué onda? Biblia. Sí. Fútbol. No, ¿qué fue? Ven, le gritan a todo, pasa el diablo y no. Hay que, miren, lo que dice Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que saber cómo actúa. Una vez un amigo me dio un consejo y me dijo: si tú sabes que tienes una tentación, adelántate a ella. Debes de saber que durante el día va a venir la tentación.
Y cuando tú te levantas en el día, ya vas preparado. Y ya vas listo, ya oraste, ya te preparaste en la palabra de Dios. No debemos de ignorar las maquinaciones. El Señor nos advierte que Satanás está al acecho. No ignores esto. No ignores esto. Miren, algunos de ustedes ni a la secundaria quisieron ir o ni estudiar quieren porque tienen miedo. Nosotros somos guerreros de Cristo. El Señor no nos llamó a alejarnos del mundo. El Señor nos llamó a meternos al mundo e impactar el mundo con su palabra, con nuestro testimonio. Pero necesitas estar preparado. Que no te asuste alguien del mundo, que no te asusten tus maestros, que no te asuste aquel que te hace bullying. Párate firme, pero ¿cómo te vas a parar firme si ignoras la palabra de Dios? Ay, papá, ya no quiero ir a la prepa. Ay, papá, es que me están atacando. Ay, pastor, mire, lo que pasa es que ni el camión sé tomar. Así hay muchas personas, muchos jóvenes y muchos adolescentes temerosos. Y Dios no quiere que tú seas un hombre o una mujer temerosa. Oye, pues, ¿no vas a tener novia o novio? Ay, no, es que el matrimonio, no. Bueno, sí saben que el noviazgo es para el matrimonio, ¿verdad? Muy bien, pero hay muchos que le tienen miedo. Oye, ya estás en edad. Ay, pastor, pero es que no sé cocinar. Ay, pastor, pero es que con trabajo y me puedo mantener a mí. Yo a veces digo, Señor, pero solamente la palabra de Dios nos puede cambiar. Si tú no reaccionas a este mensaje, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa necesitas? Si tú no reaccionas a la palabra de Dios, ¿qué otra cosa te puede hacer cambiar? ¿Alguien que venga aquí a terapiarnos o alguien que nos dé motivación personal? No, la palabra de Dios es lo único que nos puede transformar y cambiar, lo único que nos puede dar fuerza. Dice el versículo 12, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está advirtiendo de todas las luchas que podemos tener, pero también nos está diciendo cómo es que nosotros podemos vencer. Hay una lucha espiritual. Ya no es una lucha cuerpo a cuerpo como cuando Israel arrasaba con sus enemigos de forma física. Ahora es una lucha espiritual contra Satanás, contra sus demonios, contra este mundo, contra nuestra naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor, tomar fuerzas de Él para poder vencer. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo pasado todo, estar firmes. A veces las tentaciones, el pecado, nos sorprenden, pero un soldado que está en guardia no es fácilmente sorprendido. Una vez fui a visitar a mi hermano, estaba en el ejército, les platicaba, y me dijo, oye, voy a entrar al baño, ¿me detienes mi arma? Un rifle, no, sí. Y le digo, sí, pásamelo. y estaban ahí los otros soldados y me empezaron a ver, estábamos como en un declive, así como acá. Entonces había unos soldados allá arriba y yo estaba con mi hermano acá y con el arma. No, están pesadas. Bueno, una de las reglas de los militares es que no pueden soltar el arma por ningún motivo, ni para ir al baño. No sé cómo le fue a mi hermano después de eso, pero cuando alguien es soldado, debe de estar preparado siempre. Cuando van a la guerra, nunca va un soldado sin su traje, sin su arma, sin su equipo. Van a lo que van. Y antes de que ellos van, pasan revista, es decir, pasan a inspeccionar que lleven todo el armamento necesario y que esté en buen estado. Si ahorita pasáramos revista, ¿cómo estarías? ¿Estarías bien armado
o no. Y parte de los elementos de esta armadura que el Señor nos muestra en Efesios es para protección. El escudo, el yelmo, el calzado, protegen partes sensibles de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, tiene que estar protegido. Nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar guardado por la palabra de Dios, por los principios de Dios. La armadura que Dios nos ha dejado son los principios bíblicos que nos ayudan a estar protegidos en todo momento. Y hay un elemento de ataque que es la espada, que es la palabra de Dios. Porque un buen guerrero no solamente sabe defenderse, sino también sabe atacar. En 2 de Corintios capítulo 10, vamos a buscarlo, 2 de Corintios 10, versículo 3. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes que estar firme en la palabra de Dios, nutrido con la palabra de Dios, tomando todos los principios bíblicos que te ayudarán a vencer, a estar protegido y a vencer. Ahora, otra cosa importante que debes de tener en cuenta para que la victoria de Jesús sea tu victoria es que aparte de estar bien armado, bien equipado, bien protegido, también necesitas saber hacer a un lado aquellas cosas que te estorban. ¿Recuerdan a ustedes cuando David va a enfrentar al gigante y estaba ahí el rey Saúl y lo vio, yo me imagino, pues un pastorcito con sus sandalias, su saco pastoril, su onda, su atuendo, pues no de un guerrero. Y le dice al rey Saúl, no, pues ¿cómo vas a ir así? Mira, ve a Goliat. Y veía a Goliat y era un hombre de guerra desde su juventud, dice la Biblia. Entonces, le dice Saúl a David, mira, aquí está mi armadura, póntela. Y dice la Biblia que David probó andar con la armadura de Saúl y no pudo. Entonces como que dijo, no, todo esto no. Como ayer el pastor David nos pasaba una imagen de alguien que llevaba un mochilonón. ¿Sí la vieron? Hay cosas que necesitamos quitar. Vamos ahora a 1 Corintios 9, 24 y 25. El próximo año vamos a hacer desfile de los libros de la Biblia. No se crean. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren? Hago este comentario porque a lo mejor estás buscando 1 Corintios en el Antiguo Testamento. No, 1 Corintios está en el Nuevo. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuántos ganan en una competencia? Uno solo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuántos de ustedes han visto un soldado con sobrepeso? Bueno, a lo mejor policías sí puede haber con sobrepeso, pero los soldados, no. Bueno, yo haciendo memoria, no recuerdo algún soldado con sobrepeso. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un atleta? Alguien que está en atletismo con sobrepeso. Lo primero que se le quita a alguien que está practicando atletismo es el peso. Entonces, si quieren ustedes perder un poquito de peso, ya saben a correr. ¿Cuántos han visto que un luchador
solo que sea de sumo, pero no se refiere a eso. Tenga sobrepeso. No. Parte de la disciplina de un atleta es tener un cuerpo fuerte. Todos recordamos al soldado, al Capitán América. Están dormidos. Todos sabemos que los militares, los deportistas, tienen que estar fuertes para poder competir bien. Esto implica dos cosas. Estar fuerte implica dos cosas: comer bien, comer saludable, implica ejercitarte. Cuando tú comes bien, pues dejas los alimentos chatarra. Cuando tú te ejercitas, empiezas a fortalecer tu cuerpo. Si tú quieres vencer, si quieres apropiarte de la victoria de Cristo, ejercítate para la piedad. Sé un buen discípulo de Jesús. Ahora sí, ya sin motivación, ¿verdad? Primera de Pedro 2:11. Fíjense que dice Primera de Pedro 2:11. Los apóstoles eran muy cariñosos. Fíjense cómo escribe Pedro: amados, amados. Fíjense lo que dice Pedro: yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Es un ruego con amor. Y también es un ruego que podemos hacerles a ustedes con amor. No deseamos que sus almas se pierdan. No deseamos que ustedes sean vencidos por el pecado, no. Amados, dice el apóstol Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra abstenerse significa que tienes que restringirte tú mismo. Abstente de todos aquellos deseos carnales. Dios no lo va a hacer por ti. Dios ya te dio la victoria en la cruz. Te dejó la palabra, nos deja la palabra, pero también, ¿qué otra cosa tienes que hacer? Abstenerte de todo lo malo. Abstenerte de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstente de todo eso. Y Pablo decía: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y aquí no está hablando de golpearte físicamente, está hablando de que tú estés dispuesto a negarte a ti mismo, a tus deseos carnales. El Señor Jesús, allí en el Sermón del Monte, dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues ¿cuántos no tendríamos ojos? No se refiere a que tú te quites los ojos. Dice versículo 30, Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Miren, no se trata de que avientes la televisión al balcón, la pantalla plana. No se trata de que regales tu computadora o tu iPad, o que no traigas un celular. En algunos casos, pues sí tienes que dejarlo por un tiempo, ¿no? Pero es más hacia ti. Porque si a alguien le cortan la mano o le sacan un ojo, pues ¿cómo le quitan el pecado del corazón? Pues quítale el corazón. No, está hablando de que necesitamos ser drásticos contra el pecado. Y Pablo sabía estos principios. Él sabía que necesitaba crucificar sus pasiones con sus deseos. Ahora vamos a aplicarlo un poquito más. ¿Qué pasa si llega un chavo del mundo, señorita, y te pretende? ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿alguna señorita quiere participar? A ver, ¿darle tu WhatsApp? No, pues. ¿Qué harían?
A ver, los de Casa de Oración Guadalajara, ¿qué harían? Bloquearlo. Sí, muy bien. ¿Eh? Alejarte, sí, claro. Negarte a ti mismo. Oye, pero es que en mi iglesia no hay jóvenes. A ver, voltéense a ver acá. Vean, los de aquí vean para atrás y los de atrás, pues, para adelante. ¿Cómo que no hay? Satanás te hace pensar que no hay. Pero no, Dios tiene a alguien para ti. Así como renunciaste a la mentira, así como renunciaste a las drogas, así tienes que renunciar al filisteo. No lo cristianices porque dice, no, pues es que es buena onda, buena persona y es muy detallista. Los de la iglesia ni saludan. ¿Un grito de júbilo, jóvenes? Bueno, un grito de júbilo, hombres. Ahora las mujeres. Sí. Ahora, si a ti, joven, chavo, la de la tienda te empieza a hacer ojitos. ¿Qué? Porque son cosas, o la de tu escuela, la del trabajo. Pero no es cristiana, ¿cómo que? No, ya perdiste la batalla. Miren, Satanás supo cómo vencer a David, cómo vencer a Sansón. Y esto que les platico, que les estoy compartiendo, es algo bien común. De repente llegan algunos de sus papás y dicen, mi hijo ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Se hizo una novia del mundo. Mi hija ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Pues ahí un novio del mundo ahí lo atrapó. ¿Cuántos quieren ser vencedores realmente? Pues aprendan a decir que no. Aprendan a bloquear a las personas. Miren, en una ocasión, cuando recién nos habíamos casado mi esposa y yo, me escribió una ex. Me escribió una ex y me dijo, hola Arsenio, ¿cómo estás? Y le dije, ¿qué te importa? Espérense. Le dije, que sea la última vez que me escribes. Tú no tienes por qué saber nada de mí ni yo de ti. Gloria a Dios. Es que solamente quería saber cómo estás. Tú no tienes que saber nada de mí. Yo estoy bien. Dios me cuida. Tú no tienes que saber nada de mí. Y por favor que sea la última vez. La primera y última. Pero no paró. A los años me volvió a buscar. Claro. ¿Tú qué dices? Ay, es que estoy guapo. Pero es el diablo. Te quiere hacer caer. Está al acecho. No es un juego esto. No es un juego. A ver, señoritas, ¿cuántas de ustedes tienen pretendientes del mundo? Levanten su mano. Levanten su mano, pues, para que. Claro. A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes tienen pretendientes del mundo? Levanten su mano, jóvenes. Miren, espérense. Y hay cosas, y hay chavos o chavas que quieren andar con ustedes del mundo y ni cuenta se han dado, porque algunos de ustedes son muy ingenuos. Yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? Inocentes.
Nuestros hijos, nosotros tenemos 2 hijos, uno de 3 y mi niña ya va a cumplir 9 la siguiente semana. Son niños que crecen sin tanta sagacidad del mundo. Y platicando con mi esposa le decía, ¿cómo poder enseñar a pelear a esta corderita? Para que se defienda de todos los abusivos que hay en este mundo. Es difícil como padres muchas veces porque por un lado no los quieres soltar, pero sabes que se tienen que enfrentar porque tienen que ser guerreros. Hay que enseñarlos a pelear. Ahora, si tu papá no te enseñó a pelear, por eso estás aquí, para que tú aprendas a pelear y le digas no al pecado. No puedes coquetear con el pecado. Cualquier pecado que sea, de cualquier índole, cualquiera que sea tu debilidad, tienes que ser tajante. El rey Saúl no le cortó la cabeza al rey de Amalek. Por eso fue desechado, fue vencido. Nosotros tenemos que con determinación saber cortar las cabezas. Miren, cuando yo le dije a esta persona que no quería saber nada de ella, yo sabía que no iba a ser cortés. Porque ¿qué hubiera sido que yo hubiera dicho, bueno, mira, no me hables así? No, seamos amigos. Ya perdiste, ya te ganó, ya te arrastró. Ni amigos. Aquí hay muchos para que sean tus amigos. ¿Por qué tiene que ser tu mejor amigo uno del mundo? ¿Qué compartes con él o con ella? Compartes cosas. O él es el diluido o tú eres la diluida. O tú eres, o se está haciendo a Cristo o ya te arrastró. Chavos, no es un juego, es una guerra encarnizada donde Satanás te quiere apresar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú tienes pecados ocultos como lo tuvo Acán, vas a estar perdiendo las batallas. Por eso cuando alguien viene, si tú te acercas a tu pastor, a tu líder, pastor, estoy batallando con algún pecado, la pregunta es, ¿quieres salir realmente? En una ocasión platiqué con un joven, esto que les digo de la tienda es un ejemplo real. Me dijo este chavo, es que la de la tienda y te gusta. Está bonita, pastor. Y la siguiente pregunta fue, ¿ya le diste tu WhatsApp? Ya. Híjole, ¿cómo le hago para robar esto, que no me roben esta oveja? Deja ir a hablar con ella. No sé qué. Y no te metas con mi oveja. Le dije, la pregunta es, ¿quieres vencer? Sí, bloquéala. Lo que dijeron aquí. Bloquéala. Cambia de tienda. Hay tienda en cada esquina. Oye, que la del trabajo. No la saludes, haz algo. Cámbiate de trabajo. Bueno, es que ¿qué es mejor? ¿Ganar más o que el pecado te arrastre? A ver, bueno, José huyó. Ustedes saben que José huyó. Entonces, le di consejo a este joven y a los 2 meses, después de un tiempo, le pregunté, oye, ¿cómo vas? Bien, pastor. ¿Hiciste lo que te dije? ¿La bloqueaste? Sí. Pero ¿cuántos obedecen? Hay otros chavos que no obedecen, que dicen, no, pues yo la convierto. Y al rato, ¿ves? Lo traen a la iglesia. Mire, pastor, ya llegó. Le digo, ¿vino por Cristo o por ti? No les digo eso, ¿verdad? Le digo, bienvenido, pásate. Quizás aquí hay alguno que viene por alguna hermanita, bienvenido, pásate. Pero no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Quitamos ese versículo de la Biblia, jóvenes? ¿Hacemos la Biblia a nuestra forma? No. Nosotros tenemos que hacernos a la Biblia. No tenemos que
moldear la Biblia a nuestra conveniencia. No coquetees con el pecado, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Miren, para concluir, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Este pasaje es un pasaje muy hermoso, sobre todo porque se trata de un joven que venció a un gigante, y todos sabemos que es David. Fíjense, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Cuántos muchachos rubios y de hermoso parecer hay aquí? La otra vez estaba platicando con un entrenador y me dijo que llegó a ese lugar donde él da clases una jovencita, porque luego llevo mis playeritas de soy más que vencedor, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y siempre que llego me dice, ¿desafío juvenil? Sí, va a ser la próxima semana, le dije hace unos días, pero tú ya no estás tan joven. Le digo, no, tú tranquilo. Y me dice, ¿eres de alguna religión? Le digo, soy cristiano. Me dice, fíjate que tuve una alumna cristiana y mira, no he tratado a nadie mejor que ella, y durante 3 meses le estuve insistiendo. Y pues yo dije, ¿qué pasó? A ver, que sean buenas noticias. Y me dijo, y no cayó. Y yo le pregunté, ¿y es de casa de oración? La verdad no le pregunté eso, pero me dio muchísimo gusto saber que hay personas que están dispuestas. ¿Y por qué? Porque lo comento porque este filisteo miró y vio a David y le tuvo en poco. Y ese muchacho dijo, esta me la voy a ganar, esta la voy a convencer. Muchas veces los del mundo o las del mundo así te ven, te tienen en poco y te dice que es cristiano, pero mira, lo voy a hacer caer. Y hasta hacen apuestas entre ellos o entre ellas. ¿Cuánto que el cristianito es para mí? Pero el filisteo no sabía que se estaba topando con un hombre de Dios, y aunque era un joven, David supo enfrentar. Dice el versículo 14, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y qué hizo David? ¡Qué miedo! ¿Eso hizo David? Eso hicieron los demás soldados, porque los soldados del pueblo de Israel estaban amedrentados por este filisteo. Vean lo que hizo David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ven cómo era David? Un soldado, un guerrero, no se dejaba, sabía la palabra de Dios, sabía qué contestar. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. Pero era un chavito. A ver, alguien que tenga 15 años que se ponga de pie. No, Charlie, no. A ver, alguien que tenga 15 años. La señorita aquí, ponte de pie. Miren, allá hay. Miren. Y el otro era un gigantón, ya, gracias. Pero nosotros, fíjense lo que dice aquí. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos.
No tenía ni una pizca de duda este joven, porque conocía al Señor. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieran a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Jóvenes, no importa el tamaño de ese gigante, si tú estás fortalecido en Dios, si tú vas en el poder de Dios, lo vamos a vencer. Y hoy yo quiero hacerles una invitación. La invitación es a que ustedes puedan hacer un compromiso con Dios de abstenerse de todos los deseos de la carne, pero también un compromiso con Dios de consagrarse totalmente, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. ¿Cuántos quieren hacer este compromiso con Dios? Les voy a pedir que se pongan de pie para que hagamos esta oración comprometiéndonos con nuestro Dios. Este desafío en un rato más terminará, pero tú puedes seguir caminando con Dios. Tú puedes seguir consagrándote al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, hoy me consagro a ti. Hoy entiendo, mi Dios, que tú me has dado las armas para vencer. Tú me has dado la armadura. Tú me has dado tu palabra. Y si hasta este día, Señor, no he sido un estudiante de la palabra, no he sabido fortalecerme en ti en los momentos difíciles, hoy quiero hacer un compromiso contigo. Porque, Señor, tu victoria es mi victoria. Y ahora tú nos mandas a fortalecernos en el poder de tu fuerza, a esforzarnos en la gracia, a esforzarnos en cada día conocerte más, en cada día, Señor, entregarnos más a ti. Queremos ser radicales en contra del pecado. Así como David le cortó la cabeza al gigante, así nosotros también queremos ser radicales en contra del pecado, Señor. No coquetear con este mundo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstente de toda especie de mal y fortalécete en la palabra de Dios. La victoria, jóvenes, está asegurada en Cristo Jesús. Ahora a nosotros nos toca fortalecernos y abstenernos de todo lo malo. Señor, te doy gracias por estos jóvenes. Te doy gracias por los que están viendo la transmisión. Somos totalmente dependientes de ti, amado Padre, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, jóvenes.